Bienvenidos a Salud Financiera. Yo sé que seguramente te debes estar preguntando de qué estamos hablando. ¿Cómo puede ser que ahorrar te haga pobre? ¿Esto quiere decir que todos los videos que estuvimos haciendo en este canal fueron en vano? La respuesta es no, pero te vamos a explicar el significado del título de este video para que puedas entender cómo funciona la economía de un país, o como le dicen los economistas, la macro, y cómo repercute en nuestros bolsillos. Acompáñanos. En la sociedad actual se nos enseña desde jóvenes que ahorrar es una virtud y una clave esencial para alcanzar la estabilidad financiera. Sin embargo, existe una perspectiva económica que plantea una paradoja intrigante. Ahorrar podría, en ciertas circunstancias, hacerte más pobre. Este fenómeno, conocido como la paradoja del ahorro, fue popularizado por el economista británico John Maynard Keynes, y se refiere a cómo, en un nivel macroeconómico, el aumento del ahorro puede llevar a una disminución de la demanda agregada y, por ende, a una reducción del crecimiento económico. Pero, ¿cómo se aplica esta paradoja a nivel individual y por qué puede tener sentido afirmar que ahorrar te hace pobre? Quédate tranquilo, te lo vamos a explicar de tal manera que se lo puedas explicar a ese amigo que no entiende nada de economía. Primero comencemos explicando qué es la paradoja del ahorro. ¿Qué es la paradoja del ahorro? La paradoja del ahorro sugiere que cuando todos los individuos de una economía aumentan su tasa de ahorro, el consumo disminuye. En una economía de mercado, el consumo es un componente crucial de la demanda agregada. Si el consumo cae, las empresas venden menos productos, lo que puede llevar a una reducción de la producción y eventualmente a despidos y menor inversión. En última instancia, esto puede desencadenar una recesión económica. Desde una perspectiva individual, que estemos ahorrando parece una acción prudente y beneficiosa para todos nosotros. Sin embargo, si toda la población aumenta su ahorro simultáneamente, la economía en conjunto puede sufrir. Si consumimos cada vez menos, eso significa menos ingresos para las empresas, menos empleo y potencialmente salarios más bajos. Por lo tanto, en un escenario macroeconómico, el exceso de ahorro puede resultarnos contraproducente. Si hasta aquí no te quedó muy claro el concepto de por qué ahorrar te hace pobre, no te preocupes, por suerte Keynes sí la tiene clara y podemos explicarte todo de manera más sencilla cómo funciona la economía. Ahorrar en un campo de baja inflación y bajos intereses. En un entorno económico con baja inflación y tasas de intereses cercanas a cero, el rendimiento de nuestros ahorros puede resultarnos insignificante. De hecho, si la inflación es mayor que la tasa de interés que se gana sobre nuestros ahorros, el poder adquisitivo de esos ahorros disminuye con el tiempo. En este contexto, nuestro dinero ahorrado pierde valor, y si dependemos de nuestros ahorros, podemos encontrarnos con un poder adquisitivo que se va reduciendo de a poco, haciendo que nos sintamos más pobres a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, si la tasa de inflación es del 2% y la tasa de interés en una cuenta de ahorros es del 1%, nuestros ahorros van a estar perdiendo un 1% de su valor cada año. En otras palabras, nuestro ahorro no solo no está generando riqueza, sino que está erosionando el valor del dinero ahorrado. Igualmente, con eso no te estamos diciendo que no ahorres, sino que simplemente estudies todo el terreno de juego. Tal vez es momento de mover tus ahorros y empezar a invertir tu dinero. Eso puede ser una gran alternativa hoy en día. Una alternativa al ahorro. A diferencia de una cuenta de ahorros tradicional, las inversiones pueden ofrecernos rendimientos más altos que superen la inflación. Sin embargo, la inversión también conlleva riesgos, como todo, obviamente. Por eso es importante estudiar bien todo el campo de juego. Es posible que puedas perder dinero si el mercado tiene un desempeño negativo. A pesar de estos riesgos, invertir puede ser una manera más efectiva de aumentar el valor de tu dinero con el tiempo. Diversificar las inversiones es una estrategia clave para gestionar el riesgo. Al no poner todos los huevos en una sola canasta, los inversores pueden protegerse contra la volatilidad de un solo activo. Inversiones en bienes raíces, acciones personales, esta es mi preferida. Bonos y otros instrumentos financieros pueden proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento de capital. Otro concepto importante que puedes considerar es el valor del dinero en el tiempo. El dinero tiene un valor temporal.
Es decir, un euro hoy vale más que un euro mañana debido a su potencial de ganancia futura. Ahorrar dinero sin aprovechar las oportunidades de inversión puede resultarte una pérdida de valor real. Utilizar el dinero para generar retornos puede en cambio incrementar su valor futuro. Antes de continuar con el video, déjenme aclararle algo, amigos y seguidores de Salud Financiera. Recuerden que el dinero nunca pero nunca va a comprarte vida. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando precisamente del impacto psicológico que conlleva el ahorro. El impacto psicológico del ahorro. Ahorrar en exceso, especialmente cuando se convierte en una obsesión, puede llevarnos a una mentalidad de escasez. Si estamos constantemente preocupados por ahorrar, esto va a lograr privarnos de experiencias y oportunidades que enriquecen la vida, ya sea educación hasta los viajes o incluso compras que tanto estamos deseando. Esta mentalidad de escasez puede limitarnos las posibilidades de crecimiento personal y profesional. Invertir en uno mismo, ya sea a través de la educación, el desarrollo profesional o la creación de redes, puede ofrecernos rendimientos significativos que no se pueden medir simplemente en términos financieros. Dicho esto, podemos pasar a lo siguiente. Hay que encontrar un equilibrio en todo. La importancia del balance. La clave está en que encontremos un balance entre el ahorro y la inversión. Ahorrar es importante para emergencias y objetivos a corto plazo, pero también es crucial invertir para nuestro crecimiento a largo plazo. Tener un fondo de emergencia adecuado nos proporciona seguridad financiera y tranquilidad. Al mismo tiempo, destinar una parte de los ingresos a inversiones puede ayudarnos a asegurarnos un futuro financiero más sólido y fuerte como Iron Man. En conclusión, para ir finalizando este video, déjame decirte que afirmar que ahorrar nos hace pobre puede sonar controvertido, pero para John Keynes tiene una base lógica cuando examinamos a través del lente de la paradoja del ahorro y el contexto económico actual. Ahorrar en exceso sin considerar la inflación, las tasas de interés y las oportunidades de inversión puede resultarnos en una disminución de nuestro poder adquisitivo y una sensación de empobrecimiento. Por lo tanto, es esencial que adoptemos una estrategia financiera equilibrada que combine el ahorro con inversiones inteligentes. Entender el valor en el tiempo y diversificar las inversiones puede ayudarte a asegurar que el dinero trabaje para ti, en lugar de simplemente estar guardando y perder su valor. Si logras encontrar este equilibrio, es posible maximizar tu bienestar financiero y personal, y así evitar la trampa que plantea la paradoja del ahorro. No olvides suscribirte a nuestro canal y reventar la casilla de comentarios con tu opinión y preguntas sobre el video. No olvides responder las encuestas que dejamos para ti en nuestra sección de comunidad del canal. Si te gustó el video, dale me gusta. Además, te recomendamos e invitamos a ver este video con relación al ahorro que podría interesarte. ¡Hasta la próxima!